Hola amigos. Todos somos conscientes que en estos momentos la pregunta del millón en el mundo es, ¿de verdad la OTAN está dispuesta a llegar hasta la guerra nuclear con Rusia? Pero qué leches. Si es que hay varias preguntas del millón, ¿de verdad se creen en Occidente que seguiremos siendo a partir de ahora la única potencia que dominará el mundo, colonizando a diestra y siniestra? ¿De verdad nos creemos en la Unión Europea, que destruiremos el mundo ruso, y lo aislaremos junto con sus vastos territorios y riquezas? Y que una vez conseguido, otra vez seremos los reyes del mambo, y podremos colonizar de nuevo, a diestra y siniestra? ¿De verdad nuestros políticos no se han enterado que el mundo ya está en otra fase de la historia, o más que clase, yo diría en otra era? Luego hay alguna pregunta actualmente que se sale de escala, o sea que es de millón y pico, por ejemplo. ¿Quién sabe a día de hoy cómo terminará la guerra de Ucrania? ¿Llegará la OTAN hasta los Urales? ¿O los rusos hasta Lisboa? ¿Se parará de repente y todo volverá a la calma, y sin dejar huella? Pues para intentar intuir las respuestas a estas millonarias preguntas, vamos a dar un repaso a lo que nuestros políticos tienen en la cabeza, deducido de sus declaraciones y reflexiones. Porque también es complicado esto, dado que es muy difícil que mantengan una postura más allá del siguiente Twitter, o del siguiente micrófono que les pongan por delante. Voy a empezar por el presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el congresista demócrata del estado de Washington Adam Smith, quien dijo el 24 de mayo de este año durante un discurso ante el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, dijo: Estados Unidos aboga por un orden mundial basado en reglas, pero esto no significa que las acciones de los propios Estados Unidos deban estar sujetas a estas reglas. ¿A qué? ¿A alguien le suena esto a cierta religión que viene a decir eso de, haced lo que ellos os digan, pero no toméis ejemplo de sus obras? Sobre el momento delicado que vive el mundo actualmente por la guerra de Ucrania, ha dado mucho de sí para estos menesteres de analizar cabezas. Un hombre que conoce bastante a Putin es Silvio Berlusconi. Pues el 17 de mayo, en una entrevista con la agencia ANSA, el ex primer ministro italiano, líder del partido Adelante Italia, Silvio Berlusconi, opinó que ni en Europa ni en el mundo no hay líderes que puedan negociar con Rusia sobre la situación alrededor de Ucrania. No tenemos un líder en el mundo, no tenemos un líder en Europa. Uno de los líderes mundiales que se suponía que llevaría al presidente ruso Vladimir Putin a la mesa de negociaciones, lo llamó criminal de guerra. Otro, el secretario general de la OTAN, dijo que la independencia de Donbass nunca sería reconocida. Comprenda que con tales requisitos previos, el señor Putin está lejos de sentarse a la mesa de negociaciones con ellos. Esto lo publicó la agencia ANSA, citando las palabras del político italiano de 85 años. Después de las armas ligeras, me dijeron, les estamos enviando tanques y armas pesadas. ¿Qué significa todo esto? Que las sanciones afectarán mucho a nuestra economía. Harán aún más daño en África, y luego puede haber oleadas de refugiados, y este es el peligro que representa el conflicto en Ucrania, señaló el ex primer ministro de Italia en su entrevista, pero parece que nadie lo escuchó. A principios de mayo, el jefe de la Iglesia Católica Romana, en una entrevista con el periódico italiano Corriere della Sera, habló sobre su larga conversación con el patriarca Kirill, que tuvo lugar el 16 de marzo de este año, 2 semanas después del inicio de la invasión rusa. Al comentar esta conversación con los periodistas italianos, el Papa Francisco, reflexionando sobre lo que hizo que Putin diera este paso, admitió que la OTAN ladrando a las puertas de Rusia podría haberlo empujado a esto, citó al Papa Francisco textualmente. Esto se expresó en el contexto de la preocupación que le expresó el patriarca ruso sobre el acercamiento de las bases de la OTAN a las fronteras de la Federación Rusa. Y la reducción en relación con esto del tiempo de vuelo de los misiles de la OTAN no solo a San Petersburgo, pero también a Moscú. Estamos hablando de supuestos misiles de la OTAN en Ucrania. El pontífice compartió sus pensamientos con periodistas italianos el 3 de mayo. El otro día la dirigencia alemana, que es difícil saber a quién dirige, porque Alemania la dirige de Estados Unidos desde sus bases,
ocurrió un escándalo diplomático mayúsculo. El embajador de Ucrania en la República Federal de Alemania, Andriy Melnik, llamó al canciller alemán una salchicha ofendida. Y no solo salchicha, sino salchicha de hígado ofendida. Porque no le enviaba armas pesadas, y encima no dejó entrar en Kiev al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, para una visita, dijo Zelensky, por su cooperación con Rusia en el pasado. Yo creo que esto es un escándalo mayúsculo, pero Olaf Scholz no se ofendió, y, a cambio, prometió el suministro de equipo militar pesado a Ucrania, a lo que anteriormente se habían negado. Además de los Gepards, se trata de un cañón antiaéreo autopropulsado basado en el tanque Leopard, diseñado para proteger columnas de equipos de ataques aéreos. Alemania también suministrará al régimen de Kiev el mejor PZH-2000 de 155 mm del mundo. Ahora parece que Europa y Estados Unidos están esperando el resultado de la batalla del Donbass, pero dicen que en junio y julio se espera la llegada principal de nuevos equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de sus aliados occidentales. Lo que puede cambiar radicalmente la situación en los frentes. Imaginémonos los proyectiles merodeadores estadounidenses de alta precisión, sus aviones de reconocimiento no tripulados capaces de transportarlos. La artillería remolcada de largo alcance, con un alcance de combate de hasta 60 kilómetros. Incluso más lanzaderas de misiles múltiple autopropulsado con un alcance de hasta 300 kilómetros. Así como misiles terrestres antibuque con un alcance de hasta 280 kilómetros. Todas estas son armas estadounidenses son muy serias. De hecho, Dinamarca ya proporciona los misiles antibuque Harpoon con un lanzador basado en tierra para un posible desbloqueo de Odessa. Si todo esto llega a Ucrania, preparémonos para lo peor. Rusia llevaba sin cogerle el teléfono a Estados Unidos desde el comienzo de la guerra, y resulta que el otro día hablaron. ¿De qué hablaron los jefes de los departamentos de defensa de Estados Unidos y Rusia el 16 de mayo? Nadie lo sabe, pero Austin no llamaría a Shoigu para hablar del tiempo. Hablarían de las consecuencias de llevar los misiles MGM-140 ATACMS, para el M142 y más lanzaderas de misiles múltiple, con un alcance de hasta 300 kilómetros, que pueden alcanzar libremente el territorio de la Federación Rusa. Lo que llevará el conflicto a un nivel completamente nuevo, un nivel alucinante. Si Ucrania recibe de los Estados Unidos, Atak-Blokia, estos son misiles tácticos con una ojiva de racimo para elementos de combate, con un alcance de hasta 300 kilómetros y un sistema de control inercial integrado con un receptor GPS. Entonces la respuesta rusa puede ser nuclear táctica con Iskander-M. Después de lo cual solo quedará medio paso antes de la guerra nuclear. Creo que Estados Unidos y la Unión Europea tienen que ser conscientes de que esto pasará. Esto es lo que nuestros políticos occidentales nos han puesto a los ciudadanos delante de nuestros ojos, nuestra posible extinción. Europa se apresuró alegremente a hundir la economía rusa siguiendo a pies juntillas a los Estados Unidos. Ahora se asusta por sus propias sanciones, que se convirtieron en precios enormes para el combustible y los productos. Hoy en día, estoy seguro que muchos países de Europa no están económicamente interesados en agravar las relaciones con Rusia, las sanciones y la interrupción de las relaciones comerciales, que ya han comenzado a dañar la economía europea, y el constante bombeo de armas y dinero a Ucrania socava aún más la estabilidad económica de la Unión Europea, y nos va a llevar directos al apocalipsis si no prestamos atención. Muchos países europeos continúan su rumbo rusofóbico solo por la presión de los Estados Unidos. Tan pronto como deje la prensa estadounidense de malmeter, se apresurarán a restablecer las relaciones con Rusia. Y los primeros en la fila son Alemania e Italia. Estos países reanudarán la cooperación con gran placer. Los alemanes son muy conscientes de la desventaja de romper relaciones con Rusia. Pero se ven obligados a hacerlo, porque donde manda patrón no manda marinero. La cosa está chunga, y hoy parece que Putin ha dado otra especie de ultimátum. Ha dicho que Occidente aún puede salvarse, dice que Rusia está lista para ayudar al mundo a hacer frente a una grave crisis alimentaria. Dijo Putin en una conversación con el primer ministro italiano, Mario Draghi. Eso sí,
Vladimir Putin anunció una condición que Occidente debe cumplir. El servicio de prensa del Kremlin informó de una conversación telefónica entre Draghi y Putin. La conversación tuvo lugar por iniciativa de la parte italiana. El discurso, entre otras cosas, versó sobre la crisis alimentaria que atraviesan muchos países. Rusia está lista para hacer una contribución significativa para superar la crisis alimentaria a través de la exportación de granos y fertilizantes, pero sujeto al levantamiento de las restricciones políticamente motivadas por parte de Occidente, dijo el Kremlin en un comunicado. Durante la conversación, las partes discutieron en detalle la situación en el campo de la seguridad alimentaria mundial. Putin señaló que Rusia fue acusada sin fundamento de dificultades con el suministro de productos agrícolas a otros países. De hecho, la razón es la pandemia, cuando las cadenas de producción y suministro se vieron interrumpidas durante mucho tiempo. La situación se complicó aún más debido a la política financiera de Occidente durante el período de propagación del coronavirus, y luego a causa de las sanciones contra Rusia, que fueron introducidas por la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Cómo lo veis? ¿Habrá distensión? ¿Se quitarán las sanciones mutuamente y el mundo tendrá un parto feliz y parirá el nuevo orden que el mundo necesita, sin nadie que se crea el dueño? ¿O Estados Unidos y la OTAN seguirán con su empecinamiento de hacer desaparecer a Rusia de la faz de la Tierra? Si Estados Unidos toma esta decisión, entonces es muy probable que la OTAN sí llegue hasta los Urales y más allá, y Rusia hasta Lisboa y mucho más allá. Claro que llegarán con sus misiles nucleares. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.